Buenas tardes, maestrantes. Vamos a abordar el tema de las características en las políticas públicas, pero previamente vamos a hablar un poco sobre recordar que las políticas públicas son soluciones específicas sobre cómo manejar los asuntos públicos, los asuntos que afectan a la población. Asuntos que se traducen en los problemas y en las necesidades que la población tiene. Las políticas públicas requieren de una agenda pública y algunos autores consideran que se convierte habitualmente en la segunda mejor opción respecto a una política óptima, respecto a una normativa, respecto a una ley. En ese sentido, el gobierno es concebido como un instrumento para la realización de esas políticas públicas. ¿Sí? Recordar también que entre los actores podemos encontrar prácticamente dos grupos. Uno que son los actores intraestado, donde está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, incluyendo lógicamente en el poder ejecutivo a los ministerios. Recalcamos ahí el Ministerio de Hacienda porque recordemos que sin presupuesto en la política pública pues poco se podría hacer. Y el segundo grupo son los actores sociales, como los partidos políticos, medios de comunicación, sociedad civil, las organizaciones gremiales, los think tanks, que son como estos pensadores o estos espacios o organizaciones que se dedican a hacer estudios y que también influyen. La academia, los organismos internacionales, pues que también pueden influir en la realización de las políticas públicas. Algunos de los instrumentos que podemos encontrar están instrumentos que permiten desregular, legalizar y privatizar y simular mercados. Entonces son instrumentos que permiten el diseño de las políticas públicas. Hay instrumentos que también se utilizan y que permiten generar incentivos económicos entre la población como subsidios, impuestos, instrumentos que permiten la regulación directa de determinada situación. Y luego también tenemos que dentro de los instrumentos pues también hay la provisión de servicios que directa o indirectamente beneficien a la población, servicios de educación, de sanidad, de infraestructura, de cultura. ¿Sí? Y otro que resaltamos aquí son los seguros o ayudas ante las diversas situaciones de adversidad que la población pueda estar viviendo. Recordemos también que dentro de las etapas del proceso de las políticas públicas, pues hay como 5 fases. Está la agenda política, la formulación de la política como tal, está la etapa del proceso de decisión, la etapa del proceso de implementación y la evaluación. Dentro de lo que es la agenda política, pues esta es una etapa que puede estar presente en otro proceso, en otro momento de la ejecución de las políticas públicas, y el tema también de la evaluación, que debe ser algo continuo, ¿sí? Como bien lo dice aquí en esta diapositiva, no son etapas causales y consecutivas, sino que son momentos analíticos de calidad y duración que son heterogéneas, ¿sí? Las fases del ciclo en ese sentido son interdependientes, ¿sí? Recordar también que haciendo un poquito de énfasis en lo que es la agenda política, pues tener en cuenta que es un conjunto de cuestiones en la cual los agentes públicos están prestando atención en un momento determinado, ¿sí? En este sentido, podemos encontrar diferentes actores o diferentes factores que hacen parte de esa agenda política, ¿sí? Es importante en la construcción de la agenda política la identificación del problema. Una agenda política a veces está marcada por ciclos electorales, está marcada por
la capacidad de influir está marcada también por modelos o por paradigmas que se puedan seguir y que puedan servir como de guía para poder desarrollar la agenda política. Y aquí es importante tener en cuenta que la definición de una agenda está marcada también por el reconocimiento del problema, por la factibilidad de solución que tenga y también por la voluntad, ¿sí? Son situaciones que pueden, que determinan, la agenda política, ¿sí? En este sentido, pues hay que tener en cuenta la, hay que tener en cuenta que hay algunos actores dentro de la construcción de una agenda política que pueden tener una mayor capacidad para influir, para jerarquizar o para excluir los temas de la agenda, ¿sí? Como lo veíamos también en clase, aquí viene siendo el resultado del juego de poder, ¿sí? Entonces, la definición de la agenda vemos que es un proceso continuo que depende entonces de la dinámica de las fuerzas sociales y de las fuerzas políticas, ¿sí? Entre las diferentes etapas que hay en el diseño de una política pública, pues está la etapa de la formulación, como veíamos anteriormente. La formulación es básicamente un proceso de decisión, un proceso donde se define qué problema ha tenido, es más relevante, qué problema es más importante, y es una etapa en la cual también se definen cuáles son los objetivos y las metas que se deben de seguir, cuáles son las alternativas y cuáles son las soluciones más viables para poder darle respuesta a las necesidades de la población. En el proceso de formulación es muy importante comparar las alternativas que se tienen con los objetivos y con las metas que se han definido para poder elegir la mejor solución, ¿sí? Este proceso nos lleva a poder plantear adecuadamente los objetivos y poder entonces desarrollarlos en función de esa mejor alternativa que se ha visto. En este proceso de formulación cabe y es muy válido hacer evaluaciones que permitan conocer hasta dónde hay aprobación o hay rechazo de esas opciones que se han decidido, ¿sí? La etapa de la formulación también es una etapa que lo podemos considerar como un proceso de articulación técnica política, donde, donde se analiza lo deseable y se define lo que es posible hacer, ¿sí? En ese sentido, pues es una etapa también de discusión y es una etapa de interacción de los diferentes actores que pueden participar, ¿sí? Es importante ver también aquí en esta etapa la asignación de los recursos que se va a requerir para poder implementar la política pública en cuestión, ¿sí? Que dé respuesta a los problemas que se han identificado. La siguiente etapa es la etapa de la implementación y en esta etapa de la implementación pues consiste básicamente en que se pone en marcha la opción que se ha seleccionado, la mejor alternativa. Aquí, en esta etapa de implementación, las actividades que se han determinado para poder alcanzar esos objetivos que se han planteado vienen a ser desarrolladas como tal. Se utilizan para la implementación, pues, lógicamente, hablando de una política pública, las estructuras institucionales que existan, los recursos humanos y los recursos económicos. Es un proceso, la implementación viene siendo un proceso complejo porque interactúan muchos actores y las decisiones que se van tomando y por ello se requiere también la adecuada previsión de un monitoreo y de una coordinación, ¿sí? Es un proceso que se puede considerar
digamos que de dos maneras. Un proceso de arriba hacia abajo y en esta opción vemos que va a haber y va a existir un protagonismo de decisores políticos, o también podemos contemplar un proceso que sea de abajo hacia arriba, donde se pone énfasis en los flujos de información que pueden servir para la implementación de la política pública. Este proceso permite ajustar, permite realizar ajustes que en última den respuestas concretas a las necesidades que tiene la población, ¿sí? Aquí podemos encontrar diferentes problemáticas que en el camino se puedan presentar, ¿sí? Problemas de implementación, problemas de diseño, problemas que no hayan sido previstos, que lleven a cambios o los cambios de contexto que puedan influir en ese proceso de implementación de las políticas públicas. Bueno, la siguiente etapa es la evaluación, y aquí lo menciono porque cuando se está diseñando una política pública es importante incluirla, es importante prever la evaluación de la misma política, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque a través de la evaluación podemos determinar en qué medida y cómo se han logrado los objetivos. Se puede retroalimentar el proceso en cualquiera de sus fases. La evaluación, como lo dice esta diapositiva, permite analizar las políticas públicas para mantenerlas, para modificarlas o para descartarlas. Es un instrumento útil para poder mejorar el diseño de nuevas políticas, ¿sí? Y también permite identificar la ineficacia de las mismas, si no eran adecuadas, si eran insuficientes, si la política ha evidenciado un comportamiento de los afectados y de los ejecutores que no ha sido previsto, ¿sí? Y también para poder evidenciar o identificar los cambios en las circunstancias. Entonces, esta etapa de la evaluación es importante que sea incluida desde el mismo momento del diseño de las políticas públicas. Existen factores que influyen en las políticas públicas. Aquí les menciono 8. 1, la experiencia y la experticia. Lógicamente hay que tener en cuenta que el propio proceso de diseño de las políticas públicas pues está marcado por la experiencia de quienes lo pueden diseñar, de quienes pueden formular una política pública. Ya se conoce en el ambiente político cómo funciona en la región, en el país, y eso pues cuenta mucho, ¿sí? Para que una política pública pues sea operativa. El tema de los recursos, como lo he mencionado antes, es algo muy importante para poder implementar las políticas públicas, y es algo que se debe tener en cuenta desde el proceso de formulación o diseño. Luego tenemos el tema de los valores y de los juicios. ¿Quién o quiénes y bajo qué creencias, valores éticos, morales, los que sean, actúan en el proceso del diseño de las políticas públicas, ¿sí? Como les mencionaba antes, el tema de los paradigmas, el tema de seguir uno u otro modelo es muy importante, pues porque va a marcar de alguna manera el estilo de la política pública, ¿sí? Va a marcar como el marco o la estructura que puede tener. El siguiente factor que influye en el proceso de diseño de las políticas públicas son las tradiciones y los hábitos, cómo se está acostumbrado a realizarla. Y aquí es muy importante quebrar esquemas, aquí es importante no seguir siempre como el mismo rumbo de la corriente y atreverse a hacer cosas diferentes, atreverse a generar cambios. Otro factor que influye es la presión de grupos corporativos y otros agentes, como ya lo veíamos también en la clase anterior. Esos juegos de poder que se pueden dar, pues obedecen también a los intereses de los diferentes grupos que pueden participar. Está luego el tema del pragmatismo
y las contingencias para referirse, lo primero en relación al pragmatismo, eh, en definir, o sea, cuando se está definiendo una política, pues muchas veces es como colocar en evidencia lo que se puede hacer. De acuerdo a o sea, una definición que podemos tener de pragmatismo es que lo cierto es lo que funciona. Y en ese sentido, pues se hace lo que parece ser más adecuado de acuerdo a cómo se presentan las circunstancias en cada momento. Y cuando estamos hablando de contingencia, estamos hablando de las posibilidades o del riesgo que puede existir de que suceda una cosa, ¿sí? O cuando un problema o alguna situación se presenta de forma imprevista, entonces pues la solución y la alternativa que se encuentra es realizar una política pública, ¿sí? Y el último aspecto que mencionamos aquí, pues tiene que ver con la evidencia empírica, tiene que ver precisamente con la experiencia que se ha tenido y con lo que se puede pues también demostrar, o sea, lo que es evidente, lo que se ve y lo que requiere que necesariamente se pueda regular y que se pueda organizar a través de una política pública. Quiero terminar esta sección ya para empatarlo con la parte de las características deseables que deban de tener una política pública. Hay varios elementos. Uno es el tema de la estabilidad, dos es el tema de la adaptabilidad, tres es el tema de la coherencia y la coordinación que deben de tener, cuatro es la calidad en cuanto a la implementación y su fiscalización. Quinto, el interés colectivo y el interés pues de la ciudadanía como tal. Y último punto, el tema de la eficiencia, ¿sí? Aquí vamos a encontrar, hubo un estudio que hizo el BID para poder medir cuál era, para medir cuál era digamos que, cuáles eran los diferentes niveles que existían en las políticas públicas, en la aplicación de las políticas públicas en América Latina. Y resultado de ese estudio, resultado de esa encuesta que medía las capacidades del Estado, entonces ahí se establecieron como tres niveles y esos niveles más o menos mostraban cuáles eran las diferentes, en la región, en América Latina, quienes tenían un índice alto respecto a la presencia de estas características en las políticas públicas, en donde había mayor presencia de estas características. Entonces, un nivel alto lo encontrábamos en Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Uruguay. Un índice mediano lo encontrábamos en Bolivia, lo encontrábamos en Honduras, en Perú, en República Dominicana. Un índice bajo lo encontrábamos en Argentina, en Ecuador, en Guatemala, en Nicaragua, en Paraguay y en Venezuela. Entonces, son elementos, estas características nos pueden servir para poder medir, incluso desde lo local, aplicados en lo local, hasta dónde realmente se puede cumplir, hasta dónde una política pública está cumpliendo con su función, si tenemos en cuenta estas características que deberían de tener y que deberían de cumplir las políticas públicas. Bueno, queridas maestrantes, vamos a dejar hasta aquí esta sección y ya en otro video pues vamos a continuar ampliando un poco más estas características de las políticas públicas, en qué consisten, para que pues ustedes tengan conocimiento y en un momento determinado lo puedan aplicar. Muchas gracias.